Y, verdad, se me olvidó buscar cómo desactivar a nuestra amiga española. Bueno, ya estamos grabando y les voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bien, entonces, hoy día lo que vamos a comenzar a ver, o sea, lo que vamos a ver en realidad es la materia sobre árboles. Árboles son un tipo particular de grafos y que realmente tienen una, pero muy amplia aplicación dentro de la informática. Son un tipo de grafos que nos permiten encontrar respuestas, sobre todo a problemas que sin utilizar árboles estaríamos hasta el infinito intentando resolverlos porque, en el- como vamos a ver a continuación, la gran gracia de un árbol es que es simplemente un grafo que no tiene ciclos. Entonces, al no tener ciclo, yo no voy a continuar buscando dentro de quién es el siguiente, quién es el siguiente, quién es el siguiente, quién es el siguiente. Podría estar dentro de un círculo, si se dan cuenta, dándome vuelta. Quién es el siguiente, quién es el siguiente, y nunca voy a terminar. Es un programa que jamás va a terminar porque siempre va a haber un siguiente y un siguiente y un siguiente. En cambio, en un árbol no pueden existir ciclos por definición. Y eso entonces, en algún momento, yendo del siguiente al siguiente, voy a llegar a alguien que no tiene un siguiente. Y ahí voy a poder terminar. Entonces, por eso es que los árboles son grafos que tienen realmente muchas aplicaciones. Entonces, formalmente vamos a ver dos propiedades principales que definen lo que es un árbol. Lo vamos a definir como un grafo T, por tree en inglés, ¿cierto? Que es árbol, que tiene un conjunto de vértices y arcos, y tiene que cumplir con estas dos propiedades, ¿ya? Que es conexo y que no tiene ciclos. Y aquí hay un punto muy relevante porque en estructuras discretas, perdón, estructuras de datos, si no lo han visto aún, muy pronto lo van a ver, que son los árboles de búsqueda binaria, ¿ya? Así que como ya les había advertido, eh, eh, desde aquí en adelante el curso de estructura de datos y estructuras discretas empiezan a complementarse fuertemente. Aquí vemos las cosas un poquito más eh, a nivel teórico y en estructura de datos ustedes lo ven a nivel más práctico y efectivamente van a tener que implementar este tipo de cosas. Van a tener que implementar lo que es una lista enlazada, van a tener que implementar eventualmente lo que es un grafo y son estructuras de datos que nos sirven para resolver grandes problemas en la informática. Así que no es que le estemos pasando dos veces lo mismo, sino que aquí vamos como a verlo en un nivel más teórico y allá en estructura de datos los profes van a pasar más rápido la parte de árboles porque van a decir, bueno, esto ustedes ya lo saben porque lo vieron en discreta. Así que aquí tenemos que ver cómo lo implementamos en C++, o en C o en el lenguaje que corresponda. Y se van a enfocar más en la parte de implementar. Entonces, por eso está esta nota que dice que árboles es muy diferente a lo visto en la estructura de datos. Aquí vamos a ver árboles de una forma mucho más amplia y de aquí nacen estas primeras definiciones. Vamos a llamar una hoja a un vértice que tenga grado 1, ¿ya? Entonces es un vértice que se conecta a un solo otro nodo dentro de todo el grafo y esas son las que vamos a llamar hojas de nuestro árbol. Y en caso contrario, va a ser un vértice interno porque puede tener grado 2, grado 3, grado 8, grado 40.000, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? En cambio, cuando ustedes ven árboles de búsqueda binaria, ya se los adelanto inmediatamente, también van a tener las hojas que son nodos de grado 1, pero todos los demás vértices del grafo siempre van a tener grado, grado 2, al menos. Y en realidad pueden tener grado 2 o máximo grado 3, ¿de acuerdo? En cambio aquí, cuando hablamos de árboles, los grados que no son hojas podrían tener grado 4, grado 8, cualquier tipo de grado. Por eso aquí es teoría y está visto a un nivel más amplio. Ahora, un árbol de estas dos propiedades, de T1 y T2, cuando tenemos que esto se cumple, tenemos aquí una implicancia, ¿ya? Dado que esto se cumple, dado que T1 y T2 se cumplen, entonces se debe cumplir T3, T4, T5 y las que vienen más adelante. ¿Qué significaría T3? Para cualquier par de vértices existe solo un camino simple entre ellos, ¿ya? Imaginen, ¿por qué hablamos de árbol? Para que se lo imaginen, porque en el fondo un árbol uno lo ve como un tronco, ¿cierto? Y del tronco van saliendo ramas, ¿sí?
y de esas ramas pueden salir más ramitas más chiquititas, hasta que al final llegamos a una hoja, y que esa hoja efectivamente tiene grado 1. En cambio, entre medio, por ejemplo, de una rama podrían salir 4, 5, 6 ramas distintas. Y por lo tanto, ese nodo imaginario que está ahí dentro de nuestra rama va a tener un grado mayor. Em, entonces, la gracia de esto es que ustedes no se puede dar de que una rama venga por un lado y se conecte de nuevo con otra rama, ¿ya? Es como que salen dos ramas por lados distintos y luego las dos se vuelven a unir y de ahí sigue saliendo el resto del grafo. Eso no puede ocurrir en un árbol, ¿ya? Y esa es la propiedad T3. Para cualquier par de vértices existe solo un camino simple entre ellos, ¿ya? Si yo quiero saber cuál es el camino entre el nodo A y el nodo H, ¿ya? Va a existir un único camino entre ellos dos dentro del grafo, dentro del árbol en particular. T4 dice que al agregar un arco a T, sí o sí voy a formar un ciclo. No importa si son hojas o no son hojas, sí o sí voy a formar un ciclo, ¿ya? Y ahí estaría dejando de ser un árbol. Entonces, esta es la definición que dice que si a un árbol le agrego un arco, entonces ya deja de ser un árbol. ¿Por qué? Porque se forma un ciclo. No necesariamente entre hojas, podría ser entre cualquier par de nodos dentro del árbol anterior, que ya no es árbol. También se cumplen estas propiedades. T5, al eliminar un arco, van a quedar dos componentes que son árboles a su vez, es decir, ya mi grafo no es conexo. Conexo, si recordamos, es un concepto que significa que de un nodo existe al menos un camino para llegar a cualquier otro nodo dentro del grafo. Si no hay caminos para conectar un par de nodos, entonces ese grafo ya no es conexo. Y por lo tanto, lo que estamos diciendo aquí con T5 es que si en un árbol yo elimino un arco, cualquiera este sea, entonces ya mi grafo ya no va a ser conexo y estas dos subcomponentes, a su vez cada una por separado, van a ser árboles. Van a cumplir con las propiedades de ser árbol. Tenemos entonces también la propiedad T6, un árbol con al menos dos vértices tiene al menos dos hojas y además esto también es una fórmula de Euler. Euler hizo realmente muchas cosas en su vida, fue un gran matemático. Y en un árbol se debe cumplir que la cardinalidad de los arcos tiene que ser igual a la cardinalidad de los vértices menos uno, ¿ya? Si yo estoy en un árbol, entonces esto se debe cumplir sí o sí, siempre. Si esto no se cumple, entonces, si esto no se cumple para el grafo que yo estoy analizando, entonces ya puedo aseverar que ese no es un árbol. También podemos ir un poquito más allá y podemos empezar a definir los que son los árboles con raíces, ¿ya? Aplicaciones con vértices especiales donde va a existir una cierta jerarquía. La raíz entonces va a ser un nodo particular, ¿ya? Los vértices internos tienen el mismo grado a estos árboles y se llaman M-arios. De aquí viene binarios, hay árboles trinarios, cuaternarios, etcétera, ¿ya? Y eso quiere decir que tienen grado M. El nivel 0 va a ser la raíz, el nivel 1 van a ser los vecinos de la raíz, y así sucesivamente hasta llegar al nivel enésimo, en donde en el nivel enésimo voy a tener las hojas, es decir, los nodos que van a tener grado 1. Vamos a definir entonces lo que es la altura de un árbol. Es el máximo nivel K, donde K es un nivel no vacío. Es decir, voy a ir avanzando hacia, o sea, si la raíz la ponemos, la dibujamos arriba, entonces voy a ir avanzando hacia abajo, ¿cierto? Y la altura de mi árbol va a ser cuántos niveles de nodos fui bajando. Y aquí un concepto natural que viene y que nos ayuda bastante a entender cómo funcionan los árboles, dice que un vértice es descendiente o ancestro de otro si está abajo o arriba de un cierto número de niveles. También se puede hablar de hijos o padres, si son vecinos directos. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener la raíz, ya que va a ser un nodo en particular desde el cual voy a partir, y a quienes pueda llegar yo directamente de la raíz van a ser los hijos de esta raíz, ¿ya? Y a los que, de cada uno de estos hijos, a los que yo pueda llegar yendo hacia abajo, si es que lo dibujamos así, de cada uno de estos hijos, esos van a ser los hijos de ese hijo, que vendrían a ser, entre comillas, los nietos de la raíz, si lo quieren ver así. Y mientras van avanzando, entonces podemos hablar de ese tipo de jerarquía, que es un antecesor o es un descendiente de alguien.
Esto debería ya ahora parecerle familiar a todas las personas que estén trabajando en la tarea, porque aquí tenemos un algoritmo eh, que permite entonces recorrer árboles con raíz. La idea de los algoritmos escritos así, esto es lo que nosotros denominamos pseudocódigo, ¿ya? El pseudocódigo nos enseña. Hay gente que después cuando les pedimos un pseudocódigo en un certamen, dicen, no, pero es que a mí no me enseñaron pseudocódigo. A ver, toda persona que sabe programar en al menos un lenguaje sabe pseudocódigo. ¿Por qué? Porque el pseudocódigo es una simplificación del código, ¿ya? Esto no es C++, esto no es Python, esto no es Java, esto no es Ruby, no es ningún lenguaje de programación. Es una simplificación, ¿ya?, de las ideas de un algoritmo. Si yo les pido, escríbanme un algoritmo para abrir una puerta, entonces ustedes me dirían, ah, ya, ok, entonces me tengo que parar si es que estaba sentado, tengo que ver dónde está la puerta, tengo que acercarme donde está la puerta, tengo que buscar una manilla. Si no hay manilla, tengo que ver si hay algún sensor. Si había manilla, entonces tengo que girarla hacia abajo y luego tirar hacia mí la puerta o intentar empujarla. Esos son los pasos para abrir una puerta. Eso no está escrito en C, no está escrito en Python, no está escrito en Java, no está escrito en ningún lenguaje de programación. Eso es un algoritmo. ¿Ya? Y esto es un pseudocódigo. Un pseudocódigo es un paso más allá de elaborar un algoritmo que ustedes lo pensaron, primero lo diseñaron en palabras. Dijeron, ya, ¿cómo se hace esto? Ah, ya, tengo que hacer esto por aquí, por allá, etcétera. Y por lo tanto, cuando yo les pido un pseudocódigo, si quieren, lo escriben en Python, ¿ya? Si quieren, lo escriben en C++, si quieren, lo escribo en Java. Pero va a ser más difícil, porque no tienen las estructuras de datos, no tienen idea del el resto de las cosas, y por lo tanto, yo aquí le estoy diciendo, ok, le estoy dando un plus, una facilidad para que ustedes no se preocupen de la estructura de datos. Aquí dice que vamos a hacer un procedimiento que vamos a llamar que este es un algoritmo que recorre un árbol con raíz, allí arriba está explicado, y que recibe un vértice B cualquiera, ¿ya? Aquí nos empezamos a acercar un poquito más a un lenguaje de programación, pero esto no es Python, esto no es Java, esto no es C++, da lo mismo, ¿ya? Si aquí alguien me pone, si B es hoja, entonces también es pseudocódigo, ¿sí? Lo está escribiendo en español, y el pseudocódigo es algo más simple que el código, por eso es pseudo, no llega a ser código. Así que no se compliquen la vida con profes que no sé si hacer un if, no sé si poner una flechita, no sé si poner un igual, no sé si poner un dos puntos. La idea es que se entienda, ¿ya? Entonces, aquí todos entendemos porque todos pasaron programación y saben lo que es un if, así que este es un condicional y dice, si el vértice B, que fue el que obtuve, es una hoja, entonces, miren, aquí visitar B. ¿Qué significa visitar? ¿Dónde definí este procedimiento? ¿Cuál es el algoritmo que significa visitar? No me interesa, no me importa, esta es una simplificación de la realidad. Así que voy a visitar B, ok, B ya está visitado. Si no, si B no era una hoja, entonces voy a visitar a los vértices, o sea, si aplico un algoritmo que lo voy a denominar en preorden, ¿ya? Si estoy haciendo preorden, entonces voy a decir, para todo hijo de X, perdón, para todo hijo X del vértice B, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a invocar de nuevo a la misma función que estoy definiendo, este es un algoritmo que es recursivo, y entonces voy a decir, ok, recorre ahora este nodo, que es un hijo del vértice que a mí me pasaron. ¿Por qué? Porque yo no soy una hoja, entonces como yo no soy una hoja, tengo hijos. Y por lo tanto voy a aplicarle este mismo algoritmo a cada uno de mis hijos, donde yo voy a denominar por X quiénes son mis hijos. Dice, para todo hijo X de el vértice B, que fue el que yo recibí. ¿Qué voy a hacer? Llamar de nuevo al mismo algoritmo. Termino el for, ¿ya? Y luego voy a visitar B, perdón, si es que me pidieran este algoritmo en postorden, entonces voy a visitar B y luego voy a realizar lo anterior. Entonces, ¿por qué está esto aquí? Dice, en el punto 6 dice visitar B en preorden y no vamos a realizar el paso 10, que sería este de acá. Luego esto se ejecuta. Si no realicé el paso 6, entonces tengo que realizar el paso 10 y ahí lo que voy a estar haciendo es visitar en postorden. ¿A qué voy con esto? De nuevo, B no es hoja. Si estoy haciendo preorden, entonces primero me visito a mí, que fue el que yo recibí, y luego voy a visitar a cada uno de mis hijos. Y no voy a realizar esto porque realicé el paso 6.
En cambio, si me piden hacer el algoritmo en postorden, entonces no voy a realizar el paso 6, es decir, primero voy a visitar a cada uno de mis hijos y cuando termine, cuando se devuelva este algoritmo a mí, ahí me voy a marcar yo como visitado. Por lo tanto, yo voy a ser el último en que se visite. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un algoritmo en donde estamos recorriendo el árbol. Partimos desde un vértice B que va a ser la raíz y luego volvemos a aplicar esto como si mis hijos fueran ahora de la raíz del subárbol que se genera a partir de ellos. Bien, entonces, teorema. Si el número máximo de hijos de los vértices de un árbol con raíz es D, ¿ya? Y su altura es H, entonces el árbol tiene a lo más D elevado a H hojas. Y de ahí sale el siguiente corolario, dice un árbol en el cual cada nodo tiene a lo más de hijos y tiene R hojas, tiene altura h, al menos, esta es la función techo, ¿cierto? Que es aproximar al entero inmediatamente superior al que estoy trabajando, de logaritmo en base de r. Es decir, que h tiene que ser mayor o igual que la función techo de logaritmo en base de r. Y si el árbol es completo, es decir, cada nodo tiene la máxima cantidad de hijos que se puede tener, entonces se cumple que h debe ser exactamente igual al logaritmo en base de r. Un ejemplo básico, ¿qué pasaría si entonces nuestro árbol fuera un árbol con raíz? ¿Cómo se llama? Y tenemos D. Supongamos que D es 2, ¿ya? Estamos hablando de un árbol binario, ¿ya? Y supongamos que esto tiene altura 2, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Entonces el árbol tiene a lo más 2 elevado a 2 hojas, ¿sí? Intentemos dibujar eso rápidamente. Oh, perdón, no tenía activado el chat, no sé si... ya, ok. Después voy a ver eso de nuestra amiga española. Gracias, José, por el dato. Eh, ok, déjenme aquí activar para anotar. Ya. Entonces, aquí voy a dibujar un árbol que no les va a parecer a ustedes muy natural porque lo voy a estar dibujando hacia abajo. Esta va a ser mi nodo raíz. De aquí va a salir una conexión y voy a tener, estamos hablando de un nodo, perdón, un árbol binario, así que estamos diciendo de que los hijos tienen, o sea, yo a lo más voy a tener 2 hijos. Y entonces este va a tener 2 hijos, porque aquí estaríamos en altura 2, y este también. Entonces, como tengo altura 2, h vale 2. Y como estoy en un árbol binario, d vale 2. Entonces, efectivamente, esto me está diciendo que voy a tener a lo más 2 elevado a 2 hojas, que sería 4, y entonces a lo más aquí tengo 4, ¿cierto? Si yo elimino, eh, si yo elimino, por ejemplo, este nodo, quiero activar aquí, aquí está el borrado. Si yo elimino este, ¿ya? Este sigue siendo un árbol binario. Lo que pasa es que este, en vez de tener 2 hijos, que sería el máximo, tiene uno solo. Y esto es lo que está diciendo. El árbol tiene a lo más 4 hojas. ¿Por qué? Porque este es un árbol binario y tenemos altura 2. Entonces tengo a lo más 4 hojas y en este caso tengo 3. Perfecto, ningún problema. También podría eliminar este. Sí, mi altura sigue siendo 2, ¿cierto? Tengo a lo más 4 hijos. En este caso tengo 2. Perfecto. Elimino este. Este sigue siendo un árbol binario. Nuevamente, sigo teniendo altura 2. Así que en este caso tengo un solo hijo y esto me dice que tengo a lo más 4 hijos. Pero si elimino este, ¿qué pasa ahora? ¿Cuánto vale D y cuánto vale H? Oh, H vale 1. Entonces, ¿cuánto es a lo más que puedo tener? ¿Cuántas hojas? 2. Y se cumple perfectamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que está diciendo este, eh, este teorema, y de aquí abajo es simplemente utilizar el logaritmo, porque yo podría tener un árbol trinario. Y si tengo un árbol trinario, entonces eso va a originar que D, en vez de que sea 2, va a ser 3.
Y con esto pueden obtener entonces, esto es simplemente aplicar logaritmos a la fórmula que ya teníamos. Es así de simple. Y la función techo, esto que viene una rayita y aquí tiene una parte de arriba, como les dije, es aproximar al entero inmediatamente superior. Si yo tengo 2,01, entonces la función techo de 2,01 me da 3. La función techo de 2,9999999 me da 3. ¿Ya? Eso va a aproximar al entero inmediatamente superior. Y 2, como ya es entero, el entero inmediatamente superior es el mismo. Así que la función techo de 2 me da 2, no me da 3. Bien, entonces empecemos a aplicar esto a algún tipo de cosas. Aquí tenemos árboles de decisión. Vamos a empezar a aplicar entonces árboles para ver cómo yo puedo aplicarlo a problemas informáticos. Entonces, representa una secuencia de decisiones y los posibles resultados de este. Se comienza en la raíz, los vértices son las decisiones y las hojas los resultados. Entonces, aquí yo estoy diciendo, voy a comparar A con B. Y lo que voy a hacer es que si A es menor que B, entonces voy a tomar esta rama y me voy a ir entonces a la izquierda. Si A es igual a B, entonces me voy a ir por la rama de al medio. Y si A es mayor que B, entonces me voy a ir por la rama de la derecha. Y así yo puedo continuar. Nuevamente, para entender un poquito de cómo se aplican este tipo de cosas con los árboles de decisión, es una forma esquemática muy simple para los humanos de comprender cómo actúa, por ejemplo, la toma de decisión de un algoritmo. ¿Ya? Y esto, nuevamente, tiene grandes aplicaciones, por supuesto, en la inteligencia artificial. Cuando ustedes tienen, no sé, por ejemplo, si han visto estos robots de Boston Dynamics, ese como perrito que va caminando y que es un robot que va caminando, que también hay otras versiones de un robot que tiene que saltar y esos son algoritmos y tienen que tomar decisiones. Ellos no tienen, no son robots que realmente puedan, eh, ¿cómo se llama? Que tengan las mismas capacidades que un humano o que un animal al que están intentando representar. No tienen necesariamente la audición, no tienen necesariamente la visión, no tienen necesariamente aprendido un conjunto de movimientos, etcétera. Pero aquí ellos tienen que tomar una decisión. Entonces, ¿qué pasa si yo voy caminando y alguien me pega una patada y yo soy el perrito? Tengo que poder encontrar el equilibrio y ahí tengo que tomar una decisión. Esto es como más, es mucho más que un if, porque tengo que seguir distintos caminos. Uno es ya, tiro mi pata delantera izquierda en tal dirección, o podría tirar mi pata trasera izquierda en tal dirección, o podría, no sé, poner mi peso corporal, no de las patas, en la dirección hacia la derecha, etcétera. Entonces, este tipo de cosas nos permite a nosotros intentar comprender cómo tenemos que seguir nuestros caminos en función de la información que tenemos en nuestro problema actualmente. Entonces, aquí se hace una pregunta, ¿cómo es el árbol de decisión para ordenar tres números, A, B y C, que son distintos? Entonces, yo tendría que aquí tengo, por ejemplo, podría hacer un árbol de decisión en que primero compare A con B, ¿ya? Y ojo, que aquí como son distintos, el camino de igualdad no lo tengo. Entonces, voy a comparar. Si A es menor que B, entonces me voy a ir a la izquierda. Pero ahí ya no, o sea, con esa información yo sé que A es menor que B, pero C podría estar ¿dónde? Podría estar acá, podría estar entre medio de los dos o podría estar al final. Entonces luego voy a tener que comparar quizás A con C. Y en función de cómo comparé de ese resultado, entonces después capaz que tenga que comparar C con B en algunos casos. Y la idea de esto es que cuando se pueda, generar todo el árbol de decisión de este problema. Aquí tienen entonces lo que sería el resultado. Aquí dice que si A es menor que B, me voy a ir hacia la izquierda. Luego, si B es menor que C, entonces ya puedo concluir y el orden sería A, B y C. ¿Ya? Porque A es menor que B y a su vez B es menor que C, así que el orden es A, B, C. Si A es menor que B, pero B no es menor que C, y como no pueden ser iguales, entonces en realidad esto significa que B es mayor que C, ahí todavía no puedo concluir. Y tengo que volver a generar una pregunta. Tengo que volver a decir, entonces, espérate, ¿A es menor que C o no? Ya, si A es menor que C, además sabíamos que A era menor que B, y además sabíamos que
B era mayor que C, entonces en ese caso el orden sería ACB. Y si esto no es verdadero, pero yo ya sé que recorrí este camino, entonces puedo determinar que el orden sería CAB. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí es el camino en donde yo estoy, ya, este sería el camino en donde B es mayor que A, ¿ya? Me iría hacia esta rama y todo esto que está aquí, dado que B es mayor que A, todo esto murió, todo esto no es necesario, ¿ya? No voy a continuar por ninguna de estas partes de acá. ¿Por qué? Porque yo ya sé que B es mayor que A y no pueden ser iguales, así que tengo que empezar a hacer las otras preguntas acá. Dado que B es mayor que A, y aquí estoy diciendo, dado que B es mayor que C, entonces el orden sería C, B, A. ¿Ya? Y ahí terminé. Pero si B es mayor que A y B no es mayor que C, entonces tendría que venirme acá y voy a tener que hacer otra pregunta más y en función de ello determinar cuál sería la respuesta final. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos bien? Bien, sigamos. Otra de las grandes aplicaciones que tienen los árboles es cómo generar código. Cuando, una de las cosas que teníamos que resolver cuando partió la informática era que nosotros teníamos muy poca memoria para poder trabajar, ¿ya? Muy poca memoria. Eh, no sé, de hecho, yo no sé si han escuchado que la capacidad computacional y la memoria que tiene su celular es como 10.000 veces más grande que todas las máquinas y toda la RAM que se utilizó para que el hombre llegara a la luna, ¿ya? A ese nivel estamos trabajando hoy en día. Entonces, antes, si yo podía realizar una operación utilizando tres registros, donde registros son espacios de memoria, y yo era capaz de hacer lo mismo con dos registros, entonces por supuesto que la solución con dos registros era mucho mejor. Pero ojo, imagínense de lo que estamos hablando en esos tiempos, cuando la memoria era muy escasa y yo tenía que utilizarla realmente de forma muy eficiente. Significaba en esos tiempos que agregar, no sé, por decirles algo, 1 kilobyte de memoria me costaba 10 millones de dólares. 1 kilobyte, donde hoy día 1 kilobyte eso no me alcanza ni para un archivo de texto. Bueno, un archivo de texto pesa, no sé, mínimo 20 kilobytes o algo por el estilo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros desde acá empecemos a apuntar hacia la eficiencia? Porque ustedes van a decir, ah, profe, pero hoy día un celular tiene, no sé, 64 gigabytes, ¿cierto? Así que hoy día esta cuestión no importa. No, porque hoy día tenemos otros tipos de problemas en donde la memoria también sigue siendo relevante. Si esto siempre, o sea, si yo les pidiera resolver esto con 64 gigabytes de memoria, por supuesto que es trivial, ¿ya? Pero si yo les pidiera resolver, no sé, un problema así como encuentren qué comió una persona que vive en India en tal día y ustedes tienen que buscarlo entre todos los habitantes del mundo. Entonces tendrían que cargar toda esa información dentro de la memoria que tengan en su computador, ¿cierto? O en su celular o como quieran verlo. Y ahí sus 64 gigabytes en realidad no son nada, ¿ya? No les permiten hacer nada, porque se les va a acabar al tiro la memoria y por lo tanto, cuando a ustedes se les acaba la memoria en su computador, entonces el computador empieza a intentar acceder a la memoria secundaria, que es la memoria del disco duro, que es 1000 veces más lenta que la memoria RAM. Y entonces ahí los procesos se ponen mucho más lentos. Y si eso llega a ocurrir, entonces, ¿cuáles son los problemas que ustedes ven y que sin duda ya conocen? Es que su celular se les va a calentar, ¿ya? Cuando ustedes están haciendo, o sea, cuando su celular se les calienta, es porque están utilizando procesos que son muy pesados, ¿ya? Realmente requieren de mucho uso de la memoria y también del procesador. eh, es porque realmente están trabajando al límite, o bien porque hicieron algo tan mal, pero lo programaron tan mal, así de la peor forma que se les puede ocurrir,
que está utilizando todo el procesador y toda la memoria inútilmente para resolver un problema con la peor estrategia. Entonces, por eso, siempre a nosotros, o sea, una de las cosas que son principales para nosotros como ingenieros informáticos es hacer un buen uso de las herramientas que tenemos. ¿Un mecánico puede programar? Sí. ¿Un físico puede programar? Sí. ¿Un matemático puede programar? Sí. Y entonces, ¿para qué necesito un informático si todos saben programar? Porque los informáticos lo hacen de la mejor forma posible. ¿Y por qué? Porque estudian cómo funciona esta máquina. Le sacan el mejor provecho a esta máquina. Son eficientes utilizando esta máquina. Esa es la gracia que nosotros tenemos y eso es lo que tenemos que explotar frente a todos los demás, a las otras especialidades ingenieriles. Los mecánicos, se van a dedicar a resolver ecuaciones. Luego, cuando les toque programar, van a decir, ah, ya, ok, lo voy a resolver en esta máquina. Y de hecho, a mí me ha tocado ver problemas, por ejemplo, los físicos. Los físicos en Valparaíso se han comprado antiguamente clúster de computadores, es decir, millones de computadores, pero realmente computadores conectados unos con otros, máquinas gigantes que sirven para hacer computación paralela y ellos lo ven como un gran computador, entonces ellos hacen su programa y como que inmediatamente esto se va a paralizar así por arte de magia y en realidad hacen un uso pero horriblemente pésimo e completamente ineficiente de la máquina. Los físicos pueden ser muy capos en lo que ellos hacen, pero no saben usar bien esta máquina y por eso necesitamos especialistas en informática. ¿Para qué? Para que cuando los físicos lleguen y digan, ok, ya, ¿sabéis qué? Mira, tengo este computador y a pesar de que es la máquina más poderosa del mundo, no se la puedo con mi problema. Así que me quiero comprar dos máquinas. Y si contratan a un informático, le dicen, a ver, para. ¿Cómo está programado esto? Ya, a ver, veamos qué estáis haciendo. Y lo pueden arreglar y en realidad puede que con un cuarto de la máquina que ya tenían, la cuestión va a funcionar 10 veces más rápido. ¿Sí? Ok, todo eso para que comprendan por qué estamos aprendiendo esto. Aquí vamos a hablar de registros, ¿sí? Que ustedes van a decir nuevamente, pero profe, si usted tiene mucha memoria, sí, pero tenemos que ser eficientes. Entonces, lo que se quería resolver con este problema era, yo quiero calcular a dividido por x más b por y menos c multiplicado por menos 1, entre comillas, negativo de la suma de u y b. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es cuántos registros, es decir, cuántos espacios de memoria o cuántas cajitas, si lo quieren ver así, necesito para calcular esta expresión. Y fíjense aquí que estos son los registros que yo voy a ocupar. Alguien podría decir, mire, profe, usted ya ahí ya puso la solución, pues necesita un registro para A, un registro para X, un registro para B, un registro para Y, un registro para C, un registro para U y un registro para V. Sé que necesita 1, 2, 3, 4, 5, 6, necesita 7 registros. Efectivamente, con 7 registros se puede resolver. La pregunta es si se puede resolver con menos. Y justamente aquí vamos a la eficiencia. Entonces, la pregunta es, ¿necesito yo cargar inmediatamente en memoria el valor de A, de X, de B, de Y, de C, de U y de V? Y la respuesta es no. ¿Ya? No necesito tener todo en memoria al tiro. Primero podría, por ejemplo, calcular cuánto es la suma de U más V, ¿ya? Y ahí ocupé un registro y ocupé otro registro, pero el resultado lo puedo guardar en uno de estos dos registros. Por ejemplo, en el registro que está ocupando U, que lo podremos llamar registro 0, entonces, y aquí ocupé registro 1, entonces la suma de U más B lo voy a dejar en el registro 0. Pero el registro 1 me quedó libre, ¿ya? Y como me quedó libre y ahora necesito hacer algo con C, entonces C no necesita el registro 2. Puedo llegar y meter C dentro del registro 1 porque está desocupado. No quiero, si lo quieren ver incluso así como ecológicamente, quiero reutilizar todas las bolsas posibles. No quiero estar usando una bolsa para cada una de las cosas y en realidad puedo ir reutilizando las bolsas. Entonces la pregunta es, ¿cuántos registros necesito para calcular esto? ¿Alguien tiene alguna respuesta? 2. Ok. Ya, intentémoslo con 2. Entonces, ya les dije que aquí tengo el registro 0, registro 1, y lo de la suma está quedando en el registro 0, ¿ya? Luego, lo voy a multiplicar por menos 1, podría cargar el menos 1 en el registro
¿cómo se llama? 1, pero como esto es una constante, en realidad no necesito cargarla y ya inmediatamente la dejo en el registro 0. Así que hasta aquí, para resolver esta parte del problema, estoy ocupando registro 0 y tengo disponible registro 1. ¿Sí? Entonces ahora tengo que, lo que está en registro 0, multiplicarlo por C. Efectivamente aquí voy a reutilizar el registro 1 para dejar C ahí. Así que C lo dejo en el registro 1, hago registro 0 por registro 1 y eso lo voy a dejar de nuevo en registro 0. Así que toda esta parte de aquí, toda esta rama que parte desde aquí hacia abajo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy dejando todo ese resultado hasta ahora en registro 0 y tengo registro 1 disponible. ¿Ya? Ahora eso se lo tengo que restar a la multiplicación de B por I y tengo el registro 1 disponible. Entonces, lo que voy a hacer es cargo registro U, en el registro 1 voy a cargar B. ¿Y qué pasa con I? ¿Puedo utilizar el registro 0? Efectivamente no puedo, porque si lo cargo en el registro 0, entonces todo el trabajo que había hecho aquí lo perdí. ¿Ya? Entonces, dado que aquí todo esto está guardado en registro 0, esto queda en registro 1, registro 2. Así que ya estoy necesitando hasta ahora 3 registros. Calculo la multiplicación, lo dejo en el registro 2, hago registro 2 menos el registro 1, y eso lo puedo, perdón, registro 0, y eso lo dejo en el, toda esa resta lo dejo en el registro 0. Así que aquí, cuando estoy parado acá, ¿qué es lo que ocurre? Tengo todo esto que está aquí, todo eso, guardado en el registro 0 y tengo disponibles registro 1 y registro 2. Ahora, todo este resultado que está en registro 0 se lo debo sumar a A dividido por X. Entonces, A lo voy a dejar en el registro 1, que está disponible, X lo voy a dejar en el registro 2, que está disponible, voy a calcular su división, el resultado lo voy a dejar en el registro 1, el registro 2 quedó disponible, y aquí estaba ocupando el registro 0, así que sumo registro 1 más registro 0 y puedo obtener entonces el resultado final. Por lo tanto, esto yo lo pude hacer con 3 registros. Pude resolver toda esta expresión matemática con 3 registros. ¿Lo podría haber hecho con 4? Sí. ¿Con 5? Sí. ¿Con 6? Sí. ¿Con 7? Sí. ¿Con 8? Me sobra uno incluso. Sí, lo puedo hacer. Pero yo estoy buscando la mínima cantidad que me permita calcular esto. ¿Por qué? Porque quiero ser eficiente con el computador. ¿Ya? Y esto no se puede con menos de 3. ¿Por qué? Porque si partí desde aquí abajo, ¿ya? Yo me di cuenta que hasta aquí ya necesitaba 2 registros. Y luego lo que ocurre es que tengo una operación que su resultado va a depender de otra cosa que tiene 2 variables. Y no puedo perder el resultado que ya tenía en mi primera variable. Así que por ello yo sé que con menos de 3 no se puede. Y por lo tanto, luego puedo continuar e ir liberando registros sabiendo cuáles son los que están disponibles. Y cuando llegue aquí arriba, entonces he calculado la expresión. Fíjense que si yo hubiese partido de acá, obtengo el mismo resultado. Si yo parto de A dividido en X, obtengo el mismo resultado. No. Ok. Entonces lo que estamos diciendo es que va a depender desde dónde parta. Probemos rápido a esto. R0, R1. Aquí estoy entonces con R0 ocupado y R1 disponible. Me vengo hacia acá, podría venirme hacia acá, ¿cierto? Aquí hago eh, R1 que está disponible, R2 y lo dejo en R1, así que aquí estoy con R1 disponible, o sea, ocupado, R2, R0 ocupado y con R2 disponible. Me vengo hacia acá, este no lo puedo resolver porque depende de este resultado, voy hacia abajo, ¿cierto? Y tengo, entonces les dije, R0 ocupado, R1 ocupado, R2 disponible. Y esto es la suma de dos cosas. Entonces, esto lo que va a hacer es que voy a necesitar R2 que estaba disponible, perfecto, pero esto me pide un R3. Así que calculo con R2, R3, lo dejo en R2. Llego aquí, tengo R3 disponible, así que R3 lo ocupo acá
lo dejo el resultado todo en R2, lo mezclo con R1, ¿cierto? Y eso lo voy a mezclar con R0, así que en total necesité 4 registros, ¿ya? Porque partí desde R0, recuerden. Y aquí llegué a ocupar R3, así que 0, 1, 2, 3 son 4 cosas. Por lo tanto, tengo que tener cuidado de cómo obtengo la menor cantidad de registros posibles. En general, se suele partir siempre de lo más profundo del árbol, es decir, lo que esté más abajo. Desde ahí parto y de ahí voy construyendo y eliminando ramas. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Ok. Entonces, eso que yo les acabo de explicar es lo que se conoce como el algoritmo de SETI, ¿ya? Y SETI lo que va haciendo es viendo qué pasa con la paridad de las ramas, por así llamarlo. Dice, si ambos subárboles necesitan la misma cantidad de registros, n, entonces el número de SETI en ese nodo va a ser n más 1. Y si los subárboles necesitan una cantidad de registros distinta, entonces el número de SETI de ese nodo es el mayor entre ellos. Entonces, en el ejemplo anterior, el número de SETI es 3. ¿Cómo los voy calculando? Aquí tengo 1 y 1, así que como son iguales, 1 y 1, aquí pongo 2. Aquí tengo 2, transmito el 2 hacia arriba. Aquí tengo algo que es distinto, fíjense. Aquí este necesita 1, hasta aquí llevaba 2, así que 1 y 2 me quedo con el 2. Aquí, para calcular este, tengo que conocer cuántos necesito acá. Y para saber cuántos necesito acá, tengo que ver sus árboles, ¿ya? Este necesita 1, 1, así que como son iguales, este necesita 2. Y como este necesitaba 2 y el de acá también necesitaba 2, como son iguales, entonces voy a necesitar n más 1, donde n es 2, así que aquí pongo un 3. Para calcular el número de SETI de acá, no lo puedo calcular si no sé el de acá. Y el de acá no lo puedo calcular si no sé el de sus hijos. Entonces este necesita 1 y 1, 2. Y ahora fíjense aquí, tengo 2 y 3. Como son distintos, me quedo con el mayor, 3. ¿Ya? Entonces así la idea del algoritmo de SETI es que ustedes van a partir desde las hojas que tengan mayor profundidad, es decir, las que estén más lejanas a la raíz, y desde ahí van a ir poniendo numeritos. 1, 1, si son iguales, entonces ese numerito más 1. Y así continúan. Aquí los numeritos son distintos, tengo 1 y 2, me quedo con el mayor. Aquí, después de haber calculado el de acá, tengo 2 y 2 iguales, así que me quedo con ese más 1, 3. Aquí 1 y 1 iguales, me quedo con 2, 2 y 3 distintos, así que me quedo con el mayor, 3. ¿Ya? Y desde aquí, una vez que yo he generado esto, yo ya sé cuántos registros se necesitan. Y lo que ven aquí, esto es lenguaje de máquina. ¿Ya? Es algo bastante parecido a lo que era Assembler, que Assembler fue básicamente el primer lenguaje de programación en donde ustedes operaban ya con impulsos eléctricos. Ustedes saben que todas las máquinas, todos los computadores son puros ceros y unos, ¿ya? Y cero es que no me llega un impulso eléctrico, uno es que me llegó un impulso eléctrico. ¿De qué voltaje? No tengo idea, pero me llegó algo, así que asumo que es un uno. Y por lo tanto, aquí lo que estoy diciendo con este lenguaje es que la variable u se la voy a asignar al registro 0, v se la voy a asignar al registro 1, luego al registro 0 le voy a asignar la suma de R0 con R1, luego el R0 lo voy a multiplicar por menos 1 y lo voy a dejar en R0, luego voy a cargar C en R1, que ya estaba disponible, ¿cierto? Antes estaba ocupado por V, ahora le voy a cargar C, y así continúo con el resto de las operaciones, ¿ya? Entonces, una vez que yo sé esto, que necesito 3 registros, yo ya puedo programar esto con la menor cantidad de registros posibles. Bien, y vamos a la última patita de esta clase, que son algoritmos de búsqueda. ¿Estamos bien hasta aquí o alguien se quedó con alguna duda? ¿Bien? ¿Todo bien? Ya. Entonces vamos al algoritmo de búsqueda. Como dice ahí, en muchas ocasiones se quiere recorrer el grafo completo o buscar un nodo en particular en el grafo. Y vamos a ver nosotros dos tipos de búsqueda, la que vamos a llamar en profundidad y la que vamos a llamar a lo ancho. Entonces,
¿Cuál es la idea de búsqueda en profundidad? Es un algoritmo entonces que partimos desde un vértice, vamos a visitar algún vecino de este y continuar desde allí hasta llegar a un vértice ya visitado o no poder continuar. Es decir, que llegamos a una hoja, para luego retornar al vértice anterior y continuar con su siguiente vecino o la siguiente rama que nazca a partir de ahí. Ojo que aquí no estamos hablando de un árbol, estamos hablando de un grafo, así que aquí sí pueden haber ciclos, ¿ya? Entonces el algoritmo dice, vamos a elegir un vértice V del conjunto de vértices de mi grafo, vamos a marcar este como visitado y vamos a considerar recursivamente los vecinos de ese nodo que acabamos de visitar. La recursión entonces va a terminar al llegar a un vértice que ya visitamos, por algún otro camino llegamos a él, por lo tanto existen ciclos y por eso esto no es un árbol, o simplemente no se puede continuar. Entonces, ¿cómo sería el pseudocódigo de la búsqueda en profundidad? Y esto, por si acaso en inglés, se conoce como DFS, por Deep First Search, ¿cierto? Búsqueda primero por profundidad. Y esta es la versión recursiva del algoritmo. Entonces, vamos a definirlo como la función DFS que recibe un nodo X, que va a ser un nodo de partida que podría ser cualquiera. Y si este nodo no ha sido visitado, entonces lo vamos a marcar como visitado y luego mientras exista un vecino Y no visitado que sea adyacente a X, entonces vamos a aplicar este mismo algoritmo a ese nodo. ¿Sí? Se dan cuenta, y les insisto con esto, de que el pseudocódigo es su amigo. Es mucho mejor que Python, es mucho mejor que C++, es mucho mejor que Java, es mucho mejor que cualquier algoritmo. ¿Por qué? Porque esto, while hay y no visitado adyacente a X, eso no lo pueden programar. Ningún lenguaje de programación les va a aceptar eso. Tendrían que tener la estructura de datos para saber si de X puedo llegar ahí y saber y tener, entonces, si tener un flag asociado para ver si ese booleano está marcado como true o false para saber si ya fue visitado o no. Claro, adyacente es que es un vecino directo y ser vecino significa que hay un arco entre ellos. ¿Sí? Y adyacente es que es mi vecino directo, o sea, hay un arco, hay exactamente un arco entre él y yo. No es que tenga un camino, porque un camino podría tener más de un arco. ¿Sí? ¿Todos claros con el pseudocódigo? ¿Con su mejor amigo desde aquí en adelante, pseudocódigo? Bien, si no tuviéramos la recursividad, este es el algoritmo que no es recursivo. ¿Ya? Se ve mucho más complejo y aquí va a ser necesario introducirles un concepto que ¿cómo se llama? Que es importante, pero no es difícil de entender. Vamos a definir una variable S que va a ser un stack de vértices, ¿ya? ¿Qué cosa es un stack? Es cuando yo voy almacenando como dentro de una caja. Imagínenselo que como si me voy a cambiar de casa, ¿ya? Y tengo que guardar todas mis cosas para irme de mi casa actual a la otra. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes cuando tienen que embalar? Agarran una caja y agarran un objeto, lo meten a la caja. Luego agarran otro objeto y lo van a poner encima del objeto anterior. Y agarran otro objeto y lo van a poner encima de los dos anteriores. ¿Ya? Por lo tanto, en un stack yo voy almacenando, ¿cierto? Una cosa encima de la otra. Listo, perfecto, está todo claro. Voy, me cambio de casa, llego a mi nueva casa. ¿Y cuál va a ser el primer elemento que voy a sacar de mi caja? ¿Cuál es el primer objeto que saco? El último que había ingresado, ¿cierto? Entonces, fíjense en esto que es como una especie de arreglo, si lo quieren ver así, en donde cuando yo voy ingresando, puedo ir ingresando al comienzo, en la segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición, se acabó mi arreglo, y cuando yo quiera sacar el primero, entre comillas, para sacar, en realidad voy a sacar el último, el sexto. Luego, si quiero sacar el siguiente, voy a sacar el quinto. Luego, si quiero sacar el siguiente, voy a sacar el cuarto, y así voy a continuar hasta que quede vacío. Entonces, ese es el concepto de un stack, ¿ya? Entonces tengo un stack, mi cajita para cambiarme de casa, ¿cierto? Voy a marcar X, que fue el nodo que yo recibí como considerado,
y vamos a agregar al stack, vamos a hacer un push, ¿cierto? A meter a la caja S, vamos a meter el vértice X, ¿ya? Luego, aquí viene lo que vendría a ser la recursión, pero esta es la versión no recursiva del algoritmo, así que dice, mientras mi cajita no esté vacía, y obvio que la primera vez no va a estar vacía, ¿por qué? Porque le acabo de agregar X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar, voy a hacer un pop, ¿cierto? Pop lo pueden entender como sacar desde la parte de más arriba de la cajita. Voy a hacer un pop sobre mi stack y eso se lo voy a asignar a esta variable X. Voy a decir, si esta variable X no ha sido visitada, entonces la vamos a marcar como visitada y mientras exista un I, ¿cierto? Un nodo I no considerado adyacente a X, ¿ya? Es decir, alguien que no haya sido metido anteriormente a la cajita y que es vecino de X, entonces vamos a marcar I como considerado, que no es lo mismo que visitado, ¿ya? Considerado significa que ha sido metido a la cajita, ¿ya? Y vamos entonces aquí efectivamente lo vamos a meter a la cajita. Entonces vamos a decir que mi cajita le voy a agregar I encima de todos los que había. Y luego voy a continuar. Ahora, si es que efectivamente, supongamos que había un vecino de I que no había sido considerado, es decir, que no estaba en la cajita y que era vecino de X. Cuando me devuelvo aquí al while, voy a decir, ¿está mi cajita vacía? No, porque metí en la iteración anterior al Y, así que ese Y va a pasar a ser mi X en esta iteración. Como X no ha sido visitado, vamos a marcar ese X como visitado, que vendría a ser el Y de la iteración anterior. Y luego vamos a decir, mientras existan vecinos de I que no hayan sido metidos a la cajita, vamos a marcarlos como que me los metí a la cajita y los voy a meter efectivamente a la cajita. Si ya no habían más, entonces, ¿qué va a pasar cuando me devuelva al punto 5 el while? El stack va a estar vacío, es decir, ya no me quedan más elementos en la cajita. Así que termine. Pero si todavía quedaban, entonces voy a sacar el siguiente en la cajita y así voy a continuar. Vamos a ver una representación un poquito más visual para que no les queden dudas de cómo funciona esto. Supongamos entonces que yo tengo este grafo, recordemos que es un grafo, no es un árbol, ¿por qué? Porque tiene ciclos, ¿ya? Este es un grafo que es conexo, porque a partir de un nodo como este yo puedo llegar a cualquier otro nodo dentro del grafo, así que eso significa que es conexo. Si en cambio yo tuviera un nodo acá, donde está la flecha, donde está el puntero, obviamente desde el nodo de abajo, que era el que yo acababa de mencionar, no puedo llegar a este nodo, no hay ningún arco que venga desde algún nodo que esté en esta componente, en este subgrafo, que me permita llegar acá. Por lo tanto, ese grafo ya no es conexo. Pero estamos viendo que este grafo, estamos analizando si este grafo podría ser un árbol y podemos establecer que no es un árbol. ¿Por qué? Porque tiene ciclos, ¿ya? Es conexo, cumple con una propiedad, pero debe cumplir con dos. Ser conexo y además no tener ciclos. Y este sí los tiene, así que este es un grafo que no es árbol. Entonces, mi idea es partir de este nodo y lo que estoy haciendo es búsqueda en profundidad, ¿ya? Entonces, búsqueda en profundidad es que yo parto desde aquí, supongamos que me voy aquí a este nodo de acá arriba, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Este lo voy a marcar como visitado y voy a ver si es que hay nodos adyacentes a él que no hayan sido metidos a la cajita, al stack, ¿cierto? Este yo ya lo había metido a la cajita, por supuesto que ya estaba marcado, y sí hay vecinos de mí, ¿cierto?, que no han sido considerados en la cajita. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Este lo voy a meter a la cajita y luego este también lo voy a meter a la cajita. Los metí en ese orden, fijémonos. Este fue el primero que metí a la cajita, este fue el segundo que metí a la cajita. ¿Ya? Entonces, en mi cajita, a ver, mejor les voy a ir poniendo nombres porque si no va a ser medio enredado. A ver, un segundo. Mm, ya, texto. ¿Eh? Entonces, este fue el primero, ¿sí? Y ese era el primero que estaba en mi cajita. Luego, y también lo marqué como considerado. Luego voy a ver vecinos de él, ¿cierto? Que no hayan sido considerados. Y los voy a ir metiendo en la cajita. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ah, ya, este lo voy a marcar como 2, este como 3, ese como 3,
este como 4 y este como 5. ¿De acuerdo? Y este desapareció. ¿Por qué? Porque ya no es necesario que esté en la cajita, ya fue considerado, etcétera. Entonces me voy a ir al último que yo metí en la cajita, que va a ser el 5. ¿Sí? El 5 va a decir, ok, yo me voy a marcar como visitado, así que yo voy a desaparecer. Y en realidad, en vez de hacerlos desaparecer, mejor les voy a poner X para decir que ya fue, ese ya está listo. Em, y el primero, X, ese también ya está listo. Ok, entonces de este que estoy parado, tengo que ver si hay vecinos míos, ¿cierto? Que no hayan sido considerados primero. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, ah, sí, efectivamente, el de arriba no ha sido considerado. Así que ya tenía ocupado, había llegado al 5, así que este va a ser el 6. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿quién quedó arriba de la cajita? El 6. Fíjense que el 2, el 3 y el 4 yo los metí al comienzo a la cajita, pero voy a ir agregando siempre cosas arriba de la cajita. ¿Y a quién tengo que sacar? Al que esté más arriba. Así que este 6 va a decir, ah, ok, justo yo me toca a mí, así que yo voy a salir, y como él sale, lo marcamos con una X para decir que él ya fue tratado. Y luego va a decir, ¿hay vecinos míos que no hayan sido ingresados a la cajita? Sí, este de acá, ya. Entonces tú vas a pasar a ser 7. ¿Sí? 7 fue el último que fue ingresado, ya no había más por acá. ¿Y qué es lo que va a pasar con el 7? Entonces, de nuevo, él fue el último que fue ingresado a la cajita. Así que él va a salir, ¿de acuerdo? Él sale, le ponemos una X, porque ya lo vimos, y nos volvemos a preguntar si hay alguien que sea vecino mío, que no esté en la cajita, etcétera. Nos damos cuenta que este es el siguiente, así que este pasa a ser 8, perdón, ese pasa a ser 8, ¿cierto? Nuevamente él quedó en la cajita y va a ser el que esté encima de los demás, así que este va a decir, ok, voy a meter a la cajita a mis vecinos. Y vamos a hacerlo aquí de una forma distinta, vamos a decir que este va a ser el 9 y este de abajo va a ser el 10. El 10 quedó arriba, ¿ya? Ah, y el 8 tenemos que sacarlo. Aquí voy a agregar una X. Y el 8 lo sacamos porque lo visitamos a él. Uf, quería borrar la X. Ya. Entonces fíjense ahora lo que va a pasar. Saco el 10. El 10 desaparece. Aquí vamos a dejar una X. Sacamos al 10. Oh, ¿por qué hizo eso? Bueno, este está visitado, ese también, no lo voy a escribir otra X de nuevo. Y este va a decir, ¿tengo vecinos que no hayan sido ingresados a la cajita? No. Ah, ok, yo no tengo que hacer nada más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a buscar al que quedó más arriba. ¿Y quién va a ser ese? El 9. ¿Ya? Entonces, fíjense que qué fue lo que hice, porque esto se llama profundidad. Porque voy avanzando, ¿cierto? Y voy dejando todos estos que eran mis vecinos directos, que yo podría haberlos buscado inmediatamente, los voy dejando para el final. Y voy avanzando, ¿cierto? Hasta que llegue a un lugar en el cual ya no pueda avanzar más. Luego, lo que voy a hacer, entre comillas, es como devolverme, porque por aquí ya no puedo seguir explotando, me devuelvo y sigo explotando todos los que se puedan explotar por los caminos que me queden. Así que lo que va a ocurrir aquí es que luego voy a visitar el 9, luego el 10, luego el 11. De ahí ya no puedo hacer nada más, así que me devuelvo al anterior, nada más, me devuelvo al anterior, nada más, me devuelvo al anterior. De este nada más, ¿cierto? Que había explotado ese y ese, me devuelvo al anterior. Este nada más, no, perdón. De este, sí, pues no puedo agregar a nadie más, me devuelvo al anterior, nadie más que agregar, me devuelvo al anterior, nada más que agregar, me devuelvo al anterior. Y ahora voy a preguntarme si mi cajita está vacía o no, por lo tanto no, y voy a sacar el que quedó arriba, que sería este 4. Así que ahí voy a visitar el 4, nadie más que agregar, visito el 3, nadie más que agregar, visito el 2, que era el primero que había ingresado a la cajita, y con eso termino.
¿ya? Entonces voy explotando todas las ramas hasta que no pueda llegar más allá y luego me voy devolviendo, no puedo llegar más allá, me voy devolviendo, siguiente rama, no puedo llegar más allá, no puedo llegar más allá, no puedo llegar más allá, se acabó. ¿Sí? ¿Quedó claro? Rodrigo, no sé si te quedó claro porque no tenía activo el chat porque al escribir se muere. Ok, ¿todo bien? Ya, perfecto. Entonces, déjenme borrar aquí y no, se me murió de nuevo esta cuestión. Ah, ¿por qué se me marea esto? Ya, a ver, ahí volvió. No. Denme un segundo, voy a dejar de compartir para poder reiniciarlo. Eh, y al tiro lo vuelvo a compartir para ver el último algoritmo. Ya, ahí sí. Entonces, yo les mostré una ejecución, esta es otra, porque pueden ser varias. Esto no tiene un orden en el cual yo lo pueda establecer. Es simplemente, como aquí yo estoy hablando de vecinos, fíjense que aquí el primero que se ingresó fue este, luego ese y luego ese. ¿Ya? Este lo marqué como 2. Por lo tanto, lo que hice fue venirme hacia acá y después visité por aquí el 3, 4, puedo continuar, sí, 5, 6, 7, y de ahí ya no puedo continuar. Me devuelvo al último que había generado, este 4, y este dice, ah, ok, todavía tengo una rama por la cual puedo continuar. 8, 9, 10, llegué hasta ahí. No puedo devolverme ni hacia acá ni hacia acá porque esos ya fueron visitados. Así que el 10 se devuelve al 9, 8, 4, 3, 2. Y del 2 él no tiene a nadie más que agregar, porque el 12 y el 11 ya fueron agregados al comienzo. Así que del 2 se devuelve al 1 y el 1 dice ya, ¿quién es el siguiente? Este, ok, visito ese, 11, ya. El 11 no tiene nadie más que agregar, se devuelve al 1. ¿Quién es el siguiente? 12, ok, lo visito. El 12 no tiene nada más a quien agregar, me devuelvo al 1. Y del 1 dice, ah, ya no tengo yo tampoco a nadie más a quien agregar, así que terminé. ¿Sí? Me fui al 11, es que, claro, o sea, me fui, lo que está anotado aquí es el orden en el cual yo los recorrí en esta iteración, en este caso, ¿ya? Me fui del 1 al 2, luego al 3, luego al 4, 5, 6, 7, ya no pude más, me devuelvo por acá, llegué hasta el 10, ya no puedo más, me devuelvo al 4, 3, 2, el 2 ya no agrega nadie más, me devuelvo al 1. Y el 1 es el que explota el 11, no es que el 2 explote el 11. Porque el 11 había sido agregado al comienzo, producto que el 11 es vecino del 1. Ojo ahí, ¿ya? Fíjense que el 1 va a agregar inmediatamente al 10, 2, 11 y 12, porque son directamente vecinos de él. Pero el número que yo les anoté aquí fue el orden en el que en esta vez se ejecutó. ¿El 2 tiene como vecino al 11? Sí, pero ojo que el 11 fue agregado por el 1 en la cajita, en el primer paso. ¿Estamos bien? Lo último, búsqueda a lo ancho. Búsqueda a lo ancho, en vez de ahora irme en profundidad avanzando por una rama, ¿cierto? Hasta llegar hasta que no pueda más, búsqueda a lo ancho, lo que va a hacer primero es voy a visitar a todos mis vecinos, ¿ya? Y una vez que visité a todos mis vecinos, entonces voy a continuar con el siguiente nivel. Esa es la idea básica. Entonces, esto se llama, esto es Breadth First Search, ¿ya? BFS, y aquí hay otro concepto que es una cola. ¿Se acuerdan que el stack yo les dije que era una cajita para cambiarse de casa? La cola es el concepto aún más familiar que ustedes tienen y que ya conocen. De nuevo, es un arreglo, ¿ya? Pero el punto de este arreglo
es el orden en el que yo ingreso cosas y que yo saco cosas. Y una cola, el principio más natural que ustedes conocen es inmediatamente el supermercado. En el supermercado llegó alguien a pagar, ¿cierto? Si llega alguien más se va a poner detrás del que ya estaba, si llega alguien más se va a poner detrás del y el que estaba, y así van a continuar, pero cuando yo ya empiece a hacer avanzar la cola, no voy a agarrar al último. Esto no es como una cajita cuando yo me cambio de casa, sino que el primero que llegó, a él lo atiendo primero. El segundo que llegó, lo voy a atender segundo. Y así continúo. Entonces son dos estructuras de datos que en el fondo son un arreglo, pero lo único que importa es cómo yo ingreso cosas al arreglo y cómo yo saco cosas del arreglo. ¿Ya? Entonces, aquí cuando estoy trabajando con una cola, si se dan cuenta, el algoritmo es exactamente el mismo al que vimos anterior, pero en vez de utilizar un stack, utilizo una cola. Y por lo tanto voy a ir agregando cosas a la cola y cuando yo saque algo de la cola voy a sacar al primero que había ingresado, no al último que había ingresado. Luego esto es igual a lo anterior y mientras haya cosas que no hayan sido consideradas dentro de la cola, las voy a encolar, por así decirlo, que es agregar a la cola. ¿Cómo sería esto? El mismo grafo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo de ejecución. El número que está anotado aquí es como yo los visito. Fíjense que ahora marqué este como 1, este como 2, no voy a continuar a hacer 7, no. Esto significa que tengo que, todos los que son vecinos directos del 1, tengo que visitarlos antes de seguir continuando en niveles de profundidad dentro del grafo. Así que visito el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. Ok, llegué hasta el 5. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que pararme en uno de ellos, que va a ser el primero que visité a partir de 1, que fue el 2, y visitar todos los que sean vecinos de 2 que no hayan sido visitados. Así que los vecinos de 2 que no hayan sido visitados son el 7, perdón, el 6, el 7 y el 8. Ok, fíjense ahora que alguien podría decir, ya, voy a continuar con los vecinos del 8. No, pues, no, pues, paremos la cosita, no puede ser eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir, devolverme, entre comillas, al nivel de jerarquía que estaban aquí, que eran los hijos del 1, y tengo que ir a ver si 3 tiene hijos. ¿Ya? 3 tiene hijos que no hayan sido ni considerados ni visitados. No. Ah, ok, no puedo llegar a nadie más. Perfecto, ya estamos respetando la fila. El 4, ¿tiene alguien más que agregar? No. Ah, ok, ya estamos respetando la fila. Ahora me voy al 5. ¿Tiene alguien más que agregar? Sí. Ah, ok, ese es el 9. Perfecto, y ese quedó como 9. Luego, ¿a dónde debería saltar yo? ¿A qué numerito debería saltar para verificar si es que hay alguien más que... ¿quién es el siguiente? Perfecto, me voy al 6. ¿Alguien más que agregar? No, ok, me voy al siguiente. El 7. ¿Alguien más que agregar? No, ok, siguiente. El 8. Y el 8 dice, ¿tiene alguien más que agregar? Sí, ah, ok, entonces a usted lo voy a atender en la posición 10 y ustedes me van a decir, pero profe, ¿por qué ese no es un 9? No, pues si el 9 ya lo visitamos, estaba aquí y él no tenía nadie más que agregar, ¿cierto? Entonces el 8, esta es la posición en la cual es visitado. Así que desde el 8, como este no había, este había quedado en la fila y todavía no lo atendía, era el 10. Luego veo el siguiente en la fila porque hay nodos que todavía no han sido atendidos. Entonces este lo voy a atender en 11ª posición y este lo voy a atender en la 12ª posición. Este no tiene nada más que agregar, me puedo devolver hasta llegar al 1 y entonces termine. ¿Ya? ¿Cuál es mejor? Bueno, va a depender del tipo de algoritmos que nosotros queramos utilizar. Hay algoritmos que son buenos en la búsqueda en profundidad y otros que son búsqueda a lo ancho. Pero sobre eso vamos a ver más en la próxima clase, que es una clase de ejercicios, que ahí vamos a aplicar todo esto de forma más tranquila. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Entonces voy a dejar de grabar.